Cuando llega diciembre y las luces comienzan a iluminar las calles, solemos pensar en la Navidad como un refugio de calidez, regalos, familia y esperanza. Pero si uno mira más atrás, mucho más atrás, la temporada invernal nunca fue suave ni tierna. Durante siglos, cuando el frío dominaba las aldeas y las noches duraban más que los días, los pueblos europeos inventaron criaturas que caminaban al borde de la sombra, vigilando a quienes se portaban mal, castigando a los desobedientes y encarnando el lado oscuro del invierno. Porque para entender la Navidad de hoy hay que recordar la Navidad que fue, una mezcla de fe, temor, rituales y monstruos nacidos del frío profundo. El año pasado exploramos a ciertas figuras que llegaban en estas fechas como la Befana y Krampus, pero hoy te contaré sobre algunas otras, en específico, del tipo que harían una versión macabra de San Nicolás o Papá Noel o Santa Claus. Si quieres saber cuáles son, quédate, porque ya comenzamos. Comenzamos con el más siniestro, Pere Fouettard. Su historia se remonta a las regiones de Francia y Bélgica, donde se le conoció como el Padre Azotador. Su leyenda es tan oscura que a pesar de los siglos, aún provoca escalofríos. Se cuenta que antiguamente era un tabernero o carnicero que en un acto de avaricia pura secuestró a 3 niños que pasaban frente a su tienda. Los drogó, los desvivió y los preparó para cocinarlos, como si fuesen animales destinados a su mesa. Fue entonces cuando San Nicolás, enterado del crimen, llegó para rescatarlos y resucitarlos, obligando a Fouettard a convertirse en su sirviente eterno como penitencia por su pecado. Desde ese día, mientras el santo reparte regalos a los niños buenos, el otro camina detrás cargando una vara o látigo, listo para azotar a quienes se comportan mal. Es una figura de rostro tiznado, con un semblante que tal cual denota una oscuridad. Unos dicen es por el hollín de las chimeneas por las que baja junto con San Nicolás, y también su barba era desordenada y su ropa oscura, que parece salida de un sueño turbio como en el espíritu de las Navidades futuras de Dickens. En muchas aldeas antiguas se decía que los niños no temían al invierno, sino al sonido de las varas de Fouettard arrastrándose por el suelo. En la tradición más cruda se decía que podía llevarse a los niños desobedientes y que su castigo no era simplemente un regaño, sino unas largas noches encerrados, alimentados apenas como si estuviera siempre al borde de repetir su crimen original. Él sale desde el 6 de diciembre por la celebración de San Nicolás hasta el 25 de diciembre. En sus versiones más modernas lo han suavizado, pero su esencia sigue siendo la de un criminal obligado a servir a la luz mientras arrastra eternamente su propia oscuridad. Muy lejos de allí, en los Balcanes, Grecia y Chipre, surgieron unas criaturas completamente distintas, los Kalikantzaroi. A diferencia de otros monstruos navideños, no eran espíritus aislados, sino hordas enteras de seres grotescos que ascendían desde el inframundo solo durante los 12 días entre la Navidad y la Epifanía. Los describían como duendes flacos, de piel oscura, ojos desorbitados y cuerpo retorcido, a veces con patas de cabra y a veces con garras largas y retorcidas. Su origen era tan antiguo que probablemente se remonta a creencias paganas previas al cristianismo. Cuando el solsticio era visto como una grieta entre mundos, que es la celebración de Yule, de la que te hablé el año pasado por si quieres ver el video en mi canal, por si aún no lo ves. Durante el resto del año los Kalikantzaroi vivían bajo tierra, talando sin descanso el tronco del mundo, una raíz colosal que sostenía el universo. Estaban a punto de derribarlo cada año, pero cuando llegaba la Navidad sentían un impulso irresistible por subir a la superficie para atormentar a los humanos.
Se colaban por chimeneas, golpeaban puertas, robaban comida, desordenaban casas y perseguían a los niños. No eran desvividores, pero sí profundamente caóticos. Se decía que las familias debían dejar en la mesa salchichas fritas para que se distrajeran o quemar zapatos viejos para ahuyentarlos con el pestilente olor. Y el detalle más siniestro era que cuando regresaban al inframundo, al finalizar los 12 días santos, descubrían que el tronco del mundo había sanado y debían comenzar de nuevo. Eran criaturas atrapadas en un ciclo eterno de destrucción frustrada, burlas y hambre, lo que explicaba su furia infantil y su necesidad de causar estragos entre los vivos. Muchas abuelas griegas aún recuerdan historias de cómo los calicanzaros podían acechar detrás de un niño travieso, susurrándole travesuras al oído en las noches de invierno. Ahora en Alemania, particularmente en las regiones alpinas, nació una figura de Knecht Ruprecht, el ayudante más antiguo de Santa Claus. De él hablamos hace un año en el video pasado, pero me gustaría más profundizar en él. Solo lo puse como una mención extra en el pasado. Y bueno, pues aunque muchos lo confunden con Krampus, su esencia es más humana y sus raíces más siniestras, misteriosas. Ruprecht aparece vestido con una larga túnica marrón o negra, llevando una barba blanca pero desordenada, como un anciano que vive en los márgenes del bosque. En una mano carga una bolsa con regalos y en otra un bastón o una vara. A diferencia de otros seres castigadores, Knecht Ruprecht primaba la pedagogía. Se acercaba a los niños y les pedía que recitaran oraciones. Si lo hacían bien, recompensaba con frutas, nueces o pan de jengibre, pero si fallaban recibían azotes, carbón o incluso amenazas más severas dependiendo de la región donde se contara la historia. En los relatos más antiguos, Ruprecht se aparecía cubierto de hollín porque descendía por las chimeneas buscando niños cuyo comportamiento había sido tan malo que merecían algo más que disciplina. Algunos pueblos creían que no era un simple ayudante, sino el espíritu de un hombre que había vivido aislado en el bosque y que ahora trabajaba para San Nicolás, intentando reparar las faltas de su vida pasada. Otros decían que era una personificación de la pobreza, un recordatorio de que el invierno castigaba a todos por igual. Su presencia, siempre silenciosa y solemne, era menos monstruosa que la de otros seres, pero igual de imponente. Más adelante, entre Alemania, Austria y Suiza, surgió Belsnickel, un personaje que parece haber salido y creado a partir de partes de la miseria, humor y pureza. A diferencia de los demás, Belsnickel no intentaba ocultar su humanidad. Se presentaba vestido con harapos, pieles de animales y capas gruesas que lo hacen ver como un vagabundo del bosque. Su rostro suele ir cubierto con una máscara de tejido tosca decorada, lo que le da un aire inquietante. Porta una varilla de abedul, pero también una bolsa llena de dulces. Su característica principal es que visita a los niños solo y sin San Nicolás, y los pone a prueba directamente. Golpea las ventanas, entra a las casas sin anunciarse y con voz ronca pregunta quién ha sido bueno. Los niños deben acercarse a él, a veces temblando, mientras él observa sus caras. Busca mentiras, duda de sus respuestas y en cuanto detecta un titubeo agita la varilla en el aire como advertencia. Pero si descubre a un niño realmente honesto y bondadoso, lanza puñados de dulces al suelo, obligándolos a recogerlos mientras los vigila, analizando cada gesto. En cierto modo, era un psicólogo rústico que evaluaba a los niños desde lo más profundo de la crudeza campesina. Muchos lo recordaban como un ser aterrador, pero otros lo describían como una presencia justa que enseñaba que los regalos debían merecerse y que la bondad era una virtud diaria, no un deseo de una noche. Y entre todos estos seres destaca quizá el más polémico, pero también uno de los más antiguos, Zwarte Piet, conocido en español como Pedro el Negro. Su origen se remonta a Países Bajos del siglo XIX, aunque tiene raíces mucho más profundas en antiguas narraciones medievales
sobre espíritus oscuros que acompañaban a figuras santas para equilibrar su poder. Sin embargo, fue en 1850 cuando el maestro holandés Jan Sneekman lo introdujo formalmente en un libro infantil como el ayudante de San Nicolás, el equivalente neerlandés de Santa Claus. Pret era descrito como un personaje vestido de colores brillantes, con un saco cargado de regalos, pero también de carbón o varas para los niños traviesos. Su piel de color en el folclore original no se debía a su raza, sino al hollín de las chimeneas por las que descendía para dejar regalos, como los otros. Con el tiempo su figura se volvió más compleja, pues muchas comunidades adoptaron representaciones exageradas que chocaron con sensibilidades mucho más modernas. Pero en su forma primitiva, Swart Pret era un espíritu travieso, veloz, risueño y astuto, encargado de meter a los niños malos en un saco y llevárselos a España, un destino extraño que reflejaba viejos temores y fantasías históricas. Para los niños, Pret era una mezcla de miedo y fascinación, una presencia que simbolizaba la justicia invernal. Quien se portaba bien recibía dulces, quien se portaba mal enfrentaba el saco oscuro que parecía no tener fondo. Lo fascinante de todos estos seres es que más allá de su apariencia monstruosa o inquietante más bien, representan el invierno en su forma más pura. No son demonios gratuitos ni villanos sin razón, son recordatorios de que el invierno es un maestro severo, que la luz siempre llega acompañada de sombra y que la Navidad, antes de convertirse en un festival amable, era una prueba de resistencia y moralidad. Cada una de estas criaturas fue creada para educar, para controlar, para proteger y para advertir. Eran historias que se contaban en noches frías con el viento golpeando las ventanas para enseñar a los niños que la bondad tenía un valor real y que la oscuridad siempre estaba ahí, observando, esperando que uno bajara la guardia. Con el paso del tiempo, la sociedad suavizó a estos personajes, los domesticó y los volvió parte del folclore colorido. Pero en su origen todos compartían un mensaje que aún resuena. La luz de la Navidad brilla más porque existe una sombra detrás. Y es en esa sombra donde vive Pere Fouettard, los Calicansaur, Nech Ruprecht, Belsnickel, Swart Pret, guardianes antiguos de una moral que nació en el frío y la necesidad humana de darle forma a sus miedos. Y bueno, yo espero que hayan disfrutado de este segundo especial navideño del canal. Yo soy Elide Lubel, les deseo una feliz Navidad. Pórtense bien y nos vemos en el siguiente video. Bye.